El tema del aborto en Colombia ha vuelto a la primera plana, pero no por lo que representa para la salud de las mujeres ni por las cifras de mortalidad asociada con su práctica ilegal, sino fundamentalmente por razones legales y morales. Dos cosas han pasado. Por un lado, el Consejo de Estado suspendió la vigencia del decreto que reglamentaba la aplicación de la jurisprudencia de la Corte, que lo autorizó para 3 casos excepcionales, y esto llevó a pensar equivocadamente que en ningún caso se podrían practicar abortos. Por otro lado, la Corte Constitucional, en un fallo de tutela, ordenó que se enseñara en los colegios los alcances de la jurisprudencia sobre aborto. El procurador se opuso y muchos creen que por eso ya nadie puede hablar del tema y mucho menos enseñarlo a los jóvenes. Pues Mónica Roa, la abogada que lideró la demanda que condujo a la despenalización en 3 circunstancias extremas, reapareció para poner a disposición de los medios y del público esta cartilla elaborada por la ONG Women's Link Worldwide, que es como el ABC de las reglas sobre aborto. Aprovechando pues que la polémica está muy agitada, Beatriz Gómez habló con ella. Beatriz Gómez entra al radar. ¿Qué fue lo que suspendió el Consejo de Estado? ¿Eso qué es las implicaciones que tiene? El decreto reglamentario que fue expedido por el Ministerio de Protección Social, en donde precisamente se reglamentaba cuál era la manera en la que debía prestarse el servicio a aquellas mujeres que quisieran ejercer su derecho a interrumpir un embarazo, fue lo que el Consejo de Estado consideró que debía suspenderse mientras se estudia la nulidad que se ha presentado. Una nulidad que se argumenta está basada en que debía ser el Congreso y no el Ministerio de Protección Social quien debía haber hecho esa reglamentación. Pero bueno, sabemos que es una suspensión temporal. Es una suspensión temporal mientras el Consejo de Estado decide si es nulo o no es nulo. Y lo que es clarísimo es que esa suspensión no afecta en ninguna manera la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es de donde han surgido los derechos y las obligaciones frente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, y el pronunciamiento del procurador brevemente, ¿qué implicaciones tiene? Una primera de gran confusión dentro de la ciudadanía, que puede tener graves consecuencias para los derechos de las mujeres a su salud, a su integridad. Hoy precisamente nos enteramos de un caso en Pereira de una mujer a quien no le han prestado el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a pesar de que fue violada, que presentó el requisito de la denuncia, que tiene su copia, y esta confusión que se ha generado pues resulta en que las mujeres estén encontrando muchas barreras. Hay otro punto que me preocupa sobre los pronunciamientos del procurador, y es que el procurador, si bien tiene derecho a tener y ejercer la religión que le parezca, me parece muy respetable que sea tan fiel a su religión católica, no puede confundir el ejercicio de su función pública con sus creencias religiosas, y creemos que hay una especie de abuso de la posición que tiene dentro de la Procuraduría para aplicar e interpretar la Constitución a su manera. Bueno, se iba a hacer una campaña en los colegios para explicarle a los jóvenes sus derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué quedó esa campaña? Esa campaña es una orden que surgió de la tutela 388 de la Corte Constitucional, que sigue vigente y que le ordena al Ministerio de Protección Social que junto con el Ministerio de Educación incorporen la enseñanza del aborto legal dentro de los programas de salud sexual y reproductiva que se enseñan en los colegios. Esa orden sigue vigente y tiene que cumplirse. Bueno, si esa orden sigue vigente y tiene que cumplirse, este manual constitucional para la práctica del aborto en Colombia, ¿qué papel juega? Realmente este manual lo que hicimos fue tratar de aclarar las dudas que surgieron a partir de la suspensión de la reglamentación. Lo que hemos hecho con este manual es sistematizar la información presentada por las decisiones de la Corte Constitucional y presentarla por temas a manera de manual para que no haya ninguna duda y todas las personas, funcionarios públicos, operadores del sistema de salud, mujeres o cualquier persona que tenga alguna duda sobre cómo se debe prestar o exigir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puede encontrar acá las respuestas. Bueno, a ver, miremos un poco el contenido. Claro. Contémosle a la gente qué es lo que trae este manual. Bueno, lo fundamental explica por qué el derecho a decidir si se interrumpe o no voluntariamente el embarazo sigue vigente en Colombia y que es un derecho de las mujeres. Y sabemos que por el momento en Colombia ese derecho opera en 3 eventos específicos, ¿no? Cuando está en peligro la vida o la salud, y dice la Corte, salud física o mental de la mujer. Cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, o cuando ha habido un diagnóstico de una malformación fetal que sea incompatible con la vida. Dice la Corte, no es cualquier malformación, sino una que haga inviable la vida por fuera del útero. Bueno, ¿qué otros aspectos fundamentales del manual que apenas acabo de conocer? Así que nos sí, puedes hoy tú está contar? recién lanzado. Sí.
El manual establece cuáles son los requisitos, por ejemplo, los que se pueden pedir para cada una de las causales, copia de la denuncia en el caso de violación y certificado de un solo médico en los otros dos casos, peligro para la vida o la salud o de malformaciones graves e incompatibles con la vida. Tiene una lista de todas las prácticas prohibidas, lo que la Corte dice, esto no se puede pedir. Te leo un ejemplo, realizar juntas médicas de revisión o de aprobación por auditores que ocasionen tiempos de espera injustificados para la práctica del aborto. Sí, tiene que ser inmediato. Tiene que ser inmediato. Cualquier procedimiento o requisito extra que demore injustificadamente la prestación del servicio está absolutamente prohibido. Luego hay un capítulo bastante detallado sobre la objeción de conciencia. La Corte ha hablado mucho sobre la objeción de conciencia, estableciendo cuál es el papel que juega dentro de un Estado pluralista y multicultural como el nuestro, en donde se respeta la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de cultos, y ha establecido ese derecho a quién se le reconoce, por ejemplo, es muy claro, solamente a personas naturales, no a personas jurídicas. Ni las instituciones ni quienes lo representan, ¿no? El personal administrativo tampoco tiene derecho a hacer objeción de conciencia. No pueden decir, no practico este aborto porque mi conciencia no me lo permite. No, de hecho es clara diciendo que los únicos que tienen derecho a presentar objeción de conciencia es el personal de salud directamente involucrado en el procedimiento. Ni siquiera los que preparan a la mujer antes, ni los que están en recuperación después, sino los directamente involucrados. Pero no una autoridad como el procurador, por ejemplo. No, de hecho, expresamente se dice que los funcionarios públicos y los jueces, como funcionarios públicos, no pueden hacer objeción de conciencia, que quienes aceptan ejercer el rol de funcionarios públicos tienen la obligación de hacer cumplir la Constitución y la ley. La sentencia de la Corte Constitucional se entiende que hace parte de la Constitución y que de hecho tienen la obligación de remover todos los obstáculos para que las mujeres puedan ejercer su derecho de una manera más asequible, más digna y más segura. ¿A quién va a llegar este manual? ¿A las manos de quién? Este manual está pensado especialmente para resolver las dudas que hay particularmente dentro del sistema de salud, ya que busca reemplazar el reglamento que le aclaraba al sistema de salud la manera en la que se debía prestar el servicio. Estamos hablando con varias secretarías de salud, con el Ministerio de Protección Social, con varias asociaciones científicas, clínicas, hospitales, EPS, para que ellos tengan toda la información y se sientan tranquilos de que la manera en la que se debe prestar el servicio. Muy bien, si un ciudadano del común, cualquiera que nos esté escuchando en este momento, quisiera acceder a este manual, ¿qué tendría que hacer? Está disponible en nuestra página web y totalmente gratis, y por favor ayúdenos a circularlo, que la intención precisamente es informar a toda la población, a las mujeres colombianas y a quienes están encargados de garantizar la prestación del servicio. ¿La página web es cuál? ¿Podemos decirla? www.womenslinkworldwide.org. Bueno, tú hablabas hace unos momentos sobre las posturas del Procurador General de la Nación. Hay quienes afirman que la oposición religiosa en Colombia, entre quienes incluyen al Procurador, lo que quieren en realidad es derogar esta norma. Nosotros hemos tenido muy claro desde el comienzo que nosotros no buscamos que la Iglesia Católica esté de acuerdo con el aborto ni admita el aborto. Nosotros entendemos que tienen una posición contraria en donde la respetamos mucho y creemos que tienen derecho de seguir ofreciendo lineamientos morales de comportamiento a la población. Sí, pero desde el Estado no se pueden promulgar las doctrinas de la Iglesia porque tiene que haber una separación de Iglesia y Estado. Ese es el punto que nos preocupa, y es que el procurador al ejercer como funcionario público tiene unas funciones muy claras, y su función es primero proteger los derechos humanos y su función es asegurar el cumplimiento de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional. Y nos estamos encontrando que los derechos humanos que el procurador entiende no son los derechos humanos de los pactos de Naciones Unidas que hemos ratificado, sino un entendimiento que tiene él de que los derechos humanos se derivan de Dios, y la Constitución que él cree que debe proteger es una que desconoce los derechos sexuales y reproductivos. Entonces creemos que efectivamente el problema no es la religión, sino es el abuso de una función pública en donde no se acoge y se somete a las funciones que estrictamente están establecidas. Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ti, Beatriz.